Esta predicación habla de un secreto de la vida espiritual. Cuando digo secreto, no digo de algo que se diga cuchicheando al oído, sino que es una de las claves para ser un cristiano, creo yo, exitoso, por la forma de ser de Dios. Yo creo que esta predicación le puede ayudar a entender tal vez su vida el día de hoy y el proceso por el cual está pasando, a lo mejor por mucho tiempo. Y se llama la fidelidad. Hemos oído, ¿verdad?, la palabra fidelidad, pero a lo mejor decimos, ¿y eso con qué se come o qué es? Bueno, es muy importante para Dios, muy, muy importante en su relación con nosotros. Pon la primera, por favor. Fíjese lo que dice en Mateo el Señor Jesucristo: porque muchos son llamados y pocos escogidos. Quiere decir que Dios llama y después escoge. No rápido. Dios puede usar a cualquiera, pero no usa a cualquiera, sino que antes se pone a ver. Se pone a ver que el desempeño de la persona. O sea que si Dios no te está usando, tal vez no ha sido culpa de Dios, sino que no hemos dado el ancho, no hemos tenido el desempeño que Él esperaba. Entonces, ¿en base a qué escoge Dios? Él llama a muchos, pero escoge pocos. O sea que Él es exigente. Porque podría decir, Él llama a muchos y escoge a todos, pero no. Él se toma su tiempo para observar. Y dice en el libro del Apocalipsis el por qué. Dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Entonces Dios los escoge por fieles. Lo que Dios observa es tu fidelidad. ¿Qué es la fidelidad? Según el diccionario, es la firmeza y la constancia. La firmeza y la constancia en tu amor, en tus ideas y en tus obligaciones. Es alguien incapaz de engañar y que acepta sus compromisos y los cumple. Eso dice el diccionario. Fidelis quiere decir confianza. Pistis en griego también quiere decir eso, confianza. Fidelis quiere decir fiel, pistis confianza. Emet, que es la palabra en hebreo de donde se usa también amén, quiere decir estar firme. Entonces Dios, ¿a quién le confía sus planes y sus cosas? A los fieles. Quiere decir que lo que has hecho hasta hoy, ese es el nivel de tu fidelidad. ¿Quieres que Dios te confíe más? ¿Qué tienes que hacer? Ser más fiel. De momento nomás te puede confiar eso, porque ha visto tu fidelidad y te alcanza para eso. A más fidelidad, más Dios te da sus cosas. Vamos a ver un ejemplo. Dice, es Génesis 24. ¿Trae Biblia? A ver, voltea a ver a su hermano. Diga, el hermano, lo volteó a ver porque dice el pastor, yo tampoco traigo. Volteó a ver para que no se vea que yo tampoco traigo, dice. Dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Oiga, este hombre estaba súper viejito, ya no aguantaba un viaje, pero agarró a alguien de su mayor confianza, seguramente era Eliezer, el siervo más viejo de su casa, y le dice: pongo el futuro de mi familia, de mi linaje en tus manos. Y este hombre agarra, en el verso 10, dice: y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor, y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor.
O sea que este hombre hurgaba en las joyas, hurgaba en los camellos, hurgaba en el vino, hurgaba. Pero fíjese, él pudo haber dicho, este hombre ya está viejo, me llevo los 10 camellos. Y de aquí a que me vuelva a ver Abraham, ya me fui. Soy libre y soy rico. Y sin embargo, él permaneció fiel a su Señor. Entonces, por la que sigue ya, vemos cómo Abraham le confiaba todo. Y él era responsable con lo que el anciano le confiaba. Lo más importante que tú tienes que descubrir el día de hoy es que estás siendo observado. Está siendo observada. Pero uno piensa que en su vida no pasa nada y que Dios está metidito en un cajoncito ahí en Pan de Vida. No, Dios te ve, Dios te observa, porque Dios quiere promoverte. ¿Cuántos dicen amén? Pero depende de tu fidelidad. Fíjese las palabras de Cristo, porque el que dijo esto fue Jesús, y menciona 4 cosas muy importantes para todo hijo de Dios. Porque ahorita tú tienes una realidad, tienes un cuarto, un tamaño de cajones, un tamaño de carro, un tamaño de economía, un tamaño de salud, un tamaño de matrimonio, te alcanza nada más para irte de viaje a Paso del Toro, no tienes para más. Dice, no, pastor, eso está muy lejos. Plaza El Dorado y ya. Dice, el que es fiel, ¿en qué? En lo muy poco. Oiga, o sea que a veces Dios nos pone a manejar muy poco. ¿Para qué? Pues para ver cómo eres. Antes de soltártelo mucho, tiene que ver. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Y Dios está viendo cómo te conduces, porque Él quiere promoverte, pero quiere ver cómo manejas lo muy poco. No deja de venir a la iglesia, no hubo para el camión, se vino caminando. No deja de dar, no deja de ofrendar, no deja de diezmar. Sigue dándole al desamparado. Dios está observando, que parece que Dios no viera nada. Y luego dice, pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Dios está diciendo, yo voy a ser tu inversor, pero primero te veo. Y eso lo hace la gente en el mundo. Antes de darte el contrato, que haga un puente, no, voy a ver cómo lo hace, y si no, no invierto mi dinero. Antes de que lleguen las riquezas verdaderas, yo te veo. Dice, y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Casi siempre en la iglesia trabajamos con las cosas de otro. Siempre en nuestros trabajos, la mayoría de las veces trabajamos con la riqueza de otro, con las herramientas de otro, con el auto de otro. Y Dios está observando si eres fiel. Si tratas las cosas como te gustaría que trataran tu auto, tu herramienta, tu machete, tu escalera. Es que la vida es tan dura y el diablo me tiene aquí todo amolado. No, te tienes tú, porque no has aprobado cuando Dios te ha observado. Aquí Jesús habla de observación. Dice, ningún siervo puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, algo que tú tienes que mantener en tu boca durante esta etapa es que tú digas, yo soy siervo de Dios y no del dinero. Yo soy siervo de Dios y no del dinero. Y el diablo dirá, pues vamos a ver. Vamos a ver. Ahí entró la ofrenda de la célula, pero justo se acabó la leche del niño. Señor, tú entiendes, y yo entiendo que no te puedo confiar nada, porque te gastas dinero mío y estás robando lo que la gente usa para adorarme. Tú dígame cuándo va a salir esa persona a prosperidad. Si en lo muy poco no prefiere quedarse sin leche, sin pañales, él prefiere seguir cuidando su vida. Y Dios siempre tiene una fase de inicio y de preparación. Y nosotros no entendemos
Generalmente el hijo de Dios vive frustrado, la hija de Dios vive frustrada, vive enojado, vive enojada, ora con enojo, ayuda con enojo y no entiende por qué le pasa lo que le pasa. Y no se da cuenta que Dios está observando y le está preparando. Dice la Biblia, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Si fuera el noticiero diría, pero qué injusto, esto es un secuestro, pobre muchacho. Y si fuera el noticiero con Dios le diría, ¿por qué? Así como oramos, ¿por qué? ¿Qué te diría Dios? Él tiene un llamado de emperador, pero el imperio está en Egipto, se lo tienen que llevar allá. ¿Dónde lo voy a preparar? ¿A la vuelta de su casa? Entonces tienes que ver tu vida diferente, con los parámetros de Dios. Dios mide fidelidad y Dios observa y Dios tiene llamados, pero no suelta lo verdadero hasta que no demuestras fidelidad. Y José tampoco lo entendía. Dice, los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Mire lo que él decía. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Y así hablamos, es que es injusto. Mi directora es injusta. Mi patrón es injusto. Dios es injusto porque traigo dolores y me salió una bola. Es injusto porque mi calle está muy inseguro. Es injusto. Y no ves todo el panorama. José estaba siendo preparado para algo grande, pero él pensaba que era una injusticia lo que estaba viviendo. Y sin embargo, Dios sabía lo que estaba haciendo. Dice, mas Jehová estaba con José, estaba en casa de Potifar, siendo esclavo. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. La primera vez que vemos a José le hacía mandados a su papá. La segunda vez lo vemos sirviendo a un egipcio y seguía comportándose con prudencia. La pregunta es, ¿por qué Jehová estaba con él? ¿Por qué cree usted? Porque era fiel. Oiga, ¿y cómo lo sabe? Pues la patrona llegó y lo encueró. ¿No es así? Y le dice, duerme conmigo. Y él dice, no voy a faltarle a mi patrón que me ha puesto por dueño de su casa. Entonces, aunque no estaba escrito los 10 mandamientos, José tenía principios y por eso Jehová estaba con él. Dice, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Ahora, los que conocemos toda la historia, y ya no sabemos el final, sabemos que José no se podía quedar ahí. José ha de haber dicho, pero qué pésimo, solamente nada más ruedo hacia abajo, todo me sale mal. Y Dios le diría, no, papacito, usted tiene que aprender a administrar escasez. Porque hay 7 años de abundancia que lo estás administrando aquí muy bien, pero luego vienen 7 años de pobreza extrema y te tengo que preparar en la cárcel. Así que a la reja con todas sus chivas. Y él no pensaba que Dios estuviera haciendo algo así. Y tomó su amo José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. De nuevo mostró ¿qué? Fidelidad. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Ahora, ¿quiere usted entender parte de su vida? Porque ¿qué le pasa al creyente? Se da cuenta que está en una etapa, pareciera que Televisa le hizo un escenario, donde a veces pasan los apaches, le tiran flechas y nota algo raro, dicen, no puedo salir de aquí.
¿A cuánto les ha pasado eso? Que estás en una etapa y dices, no puedo salir. ¿Quiere entender parte de su vida? ¿Qué lo puso Dios a hacer en este momento? ¿En qué te está entrenando Jehová y te está observando? ¿Qué es lo que haces hoy? Pastor, yo nada más aprieto el botón del elevador. Hazlo fielmente. Pastor, yo nada más paseo un perro de la vecina. Sé el mejor paseador de perros de la vecina. Pastor, yo nada más mato piojos a las personas que van. Sé el mejor matando piojos a las personas piojosas que van. Porque nosotros solamente vemos dónde queremos estar y no vemos lo que Dios nos puso a hacer. Y que es donde nos está observando y donde vamos a reprobar. Así que, ¿qué te puso a hacer Dios el día de hoy? José estaba como loco de salir por la cárcel. Y a mí me ha pasado eso. Yo decía, hasta cuándo, Señor, ya estoy harto. ¿Hasta cuándo, Señor? Y él de repente llega el copero y llega el jefe de panaderos, les revela el sueño. Y uno se muere y el otro tenía mala memoria. Dice, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Porque de ahí se sale cuando Dios dice que se sale. Se sale cuando Dios sabe que estás listo. Se sale cuando Dios sabe que no lo vas a dejar en mal. Porque eres su hijo y saben que eres cristiano, que eres cristiana. Se sale cuando has mostrado fidelidad y que eres responsable por periodos prolongados. Pero José pensaba que se habían olvidado de él. Y Dios le acordó a este hombre que estaba José hasta después de 2 años. Dice la palabra de Dios, dígale a su amado hermano de lado, amado hermano, Jehová no olvida. Dile al del otro lado, Jehová no te ha olvidado. Al de atrás, Jehová siempre recuerda tu rostro. Dele un aplauso a Jesús. Eso dice Isaías, ¿qué? 49:15, ¿no? Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, pues aunque ella se olvidare, yo nunca me olvidaré de ti. Y dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Usted no se preocupe por la puerta de salida, preocúpese de ser fiel, que Dios no lo va a olvidar. No se olvidó de José. Y cuando llegó el tiempo, lo sacó para reinar. Dice Salomón en el Eclesiastés, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos, porque de la cárcel salió para reinar, aunque su reino nació pobre. Y se acordó. De repente la gente va a decir, oye, ¿dónde estará aquel? ¿Dónde estará aquella? Oye, necesito a alguien como él, como ella para ese trabajo. ¿Cuándo, pastor? Cuando Dios se lo recuerde. Dice, entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia mía, el jefe de los panaderos. Él y yo tuvimos un sueño la misma noche y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, ni del nombre, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. ¿Quién sabe si siga vivo? Tiene 2 años que lo vi. Apenas me acordé, y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José. Estaba listo. Estaba listo para una bañada y dirigir un imperio. Era un excelente administrador, era fiel en todo lo que Dios le había confiado. Dios le dio 13 años de preparación para 14 que venían de las vacas. Dice, y lo sacaron apresuradamente el de repente de Dios de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. ¿Qué aprendemos de eso? Que si usted es fiel, al otro día puede ser gerente, hermano. Si usted es fiel, al otro día puede estrenar autos. Si usted es fiel, al otro día puede tener un sueldazo. Si usted es fiel,
Pues eso es la historia que cuenta la palabra de Dios. Porque ¿qué nos dice el Señor Jesucristo? Su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel cuando sales. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mi esposa me recordaba del proceso cuando salimos al pastorado. En la casa donde vivimos, que además había un cuarto y no había drenaje, que no estaba pavimentado, y teníamos deudas, fueron exactamente 13 años. Y todo fue así, ¡pum! O sea, así como le estoy diciendo, ¡pum! De repente sacamos la casa, de repente se halló el lugar, de repente donaron las cosas de mi oficina. O sea, Dios te dice, órale ya, para afuera. No, es que yo te quiero, no, ya, para afuera. ¿Cómo le decía a los hijos de Israel? Bastante vueltas habéis dado a este monte ya. Cuando estás listo, aunque no quieras, Dios dice, órale, para afuera, ya. Estás calificado para un puesto mayor. Ahora, antes de terminar, quiero enseñarle otra cosa de cómo funciona el reino de Dios. Estos son secretos del reino de Dios. Dios quiere promoverte. De nada le sirve dejarte donde estás. Dios quiere promoverte. Por algo te llamó. Quiere manifestar su gloria, su poder, la victoria de Jesús. ¿De qué depende? De que te enfoques en ser fiel. Ahora, algo raro que también pasa es que Dios no se cansa de promoverte. Siempre hay cargos mayores. Y le voy a decir con la palabra cómo es este suceso, porque a lo mejor a algunos de aquí les está pasando. Pero por favor no rechacen esto si les está pasando. A mí me está pasando. Dice Jesús, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido y después de esto come y bebe tú? Este siervo trabajó todo el día y en la noche, en lugar de que lo deje el Señor ir a descansar, tiene que ceñirse los lomos porque su fuerza se acabó. Son siervos a los que Dios les da y les da y les da y les da y les da más trabajo. Yo no sé a quién le estoy hablando. ¿Y cuál es lo que hacemos cuando eso pasa? Ay, Señor. Pero Señor, busca por quien has de enviar. Alguien que esté más desocupado, desocupada que yo. ¿No hacemos eso? Bueno, por ahí lo hacen. Y Dios me decía, ten cuidado con eso, Manuel. Ten cuidado porque Dios está observando. ¿Por qué Dios te da más trabajo que a los demás? Porque has demostrado ser más responsable que los demás. Esa es la primera respuesta. Hay otros desocupados y no, le vuelve a dar el trabajo al que está más ocupado. La segunda respuesta es porque te quiere volver a promover. Y está viendo si aguantas o te pandeas. Si calificas o no calificas. No creas que eres el único observado. Él observa a la vez gente para ese puesto de muchos lados. Dice, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando ya has hecho todo lo que os ha sido ordenado, decís, siervos inútiles somos, pues lo que debimos hacer hicimos. Y así me tiene ahorita. Yo le decía, regresé a mi trabajo secular, mañana y tarde. Me tiene escribiendo manuales y predicando los 3 servicios del domingo. Y de repente da discipulado. Y de repente abre de nuevo instituto bíblico, es 1 año y medio. Y Dios observa. Y yo sé que estoy viendo si califico para algo.
Dios es el que te observa cuál es tu reacción. No vea el trabajo como algo malo. No vea el servicio a Dios como algo malo. Es para tu promoción. ¿Quiere ver cuánto puedes con una naranja? Con 2 naranjas, con 4 naranjas. Y si sigues siendo fiel, o le dejas el trabajo botado y dices, ahora yo hago lo que quiero, porque aquí esto es un abuso. Ya lo habrá oído, le habrá pasado. Pero entonces no calificas para un puesto mayor. Termino con esto. ¿Por qué oran la mayoría de los cristianos? Pues por una vida mejor. Mejores escuelas para sus hijos, mejor servicio hospitalario, una mejor colonia, un techo que no se llueva, un mejor auto, un mejor lugar para vacaciones, que le rinda más la despensa. Bueno, quiere lo mismo que Dios quiere. Pero este es el método de Dios. Él está observando cómo administras. Y este pasaje me gusta porque dice, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo. Dice, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Que te esfuerzo. Eso no lo pensamos, ¿verdad? Pero a él le gusta ver, ya se ciñó los lomos. Es un buen siervo, es una buena sierva, ahí está. Y como que se pandean, pero ahí va. Un día estaba fuera de Tamsa ahí con el pastor Santiago. Y venía un buen hermano con cara de sueño. El hermano Santi estaba así. ¿Cómo estás, hijo? Bien, pastor. Dice, agarra la camioneta y te vas a comprar comida para los cerdos a Orizaba. Eran como las 5 de la tarde. Y sí, pastor, y agarró la combi y se fue. Y me decía, así lo traigo, lo estoy preparando. Tiene como 3 días que no duerme. Y estoy viendo cuánto aguanta. Pues eso hace Dios. Él ve si estás para las grandes ligas o no. Porque las grandes vidas requieren gran administración. Requieren ser fiel, requieren no tener temor. La Biblia dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él dice que Él te va a esforzar. Él dice que le puedes dar tu ansiedad. Valora la etapa que estás viviendo. Analiza qué te tiene Dios haciendo. Y eso que te puso a hacer, que es lo que Él lo está observando, hazlo bien. Dice la palabra, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Sea excelente. A mí me ha tocado, en una ocasión que estaba por entrar a hablar con el pastor, vi una hermana que era muy buena en escuela bíblica. Y me decía el Espíritu Santo, ¿no has visto a mi sierva cómo lo hace? Y cuando yo entro y me siento con el pastor, con el hermano Santiago, me dice, ¿has visto el trabajo de esta hermana? Qué excelente es. A los 2 el Espíritu Santo nos dijo lo mismo. Entonces, cuando llega el tiempo de promoverte, ¿quién lo puede impedir? Si es Dios el que dice, ya, sáquenlo de ahí. Está listo. Solamente que en el lapso en el que estás con Potifar, o en el lapso en el que estás haciendo mandados o llevando queso como David, o cuidando pocas ovejas en el desierto, en ese lapso, hágalo con todas sus fuerzas, hágalo bien. Pablo dice, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y quiero terminar con una historia que le puede ser útil. Hace años, el primer discipulado que dio un servidor duró 3 años y medio. Y nosotros estábamos en el proceso donde casi no teníamos dinero. Y había muchas deudas. Y usted a lo mejor ha pasado por el año o el tiempo donde cuenta las moneditas. Así estábamos. Entonces las moneditas eran para comida. Y yo me acuerdo que esa época yo tenía que ir a mi trabajo mañana y tarde y me iba caminando. Mañana regresaba y en la tarde caminando y de nuevo.
Y para ir al discipulado también me iba caminando. Había un solazo porque era las 4:30, a veces agarraba el aguacero, llevaba con un mochilón y así. Y un día caminando por Díaz Mirón, me dice el Espíritu Santo, ¿no quieres un auto? Así de que saca una conversación. Y le digo, ¿qué voy a hacer yo con un auto? No, llego a chocar y no, eso no es para mí. Y yo no sabía que justo en ese tiempo el grupo al que yo le daba clase y que me veía llegar de ese modo, ellos se habían dado el enganche, estaban pagando un auto para nosotros. Entonces Dios me lo dijo un sábado y el viernes tenía un auto. Y no fue algo que uno planeara o que uno buscara. Solamente dedícate a hacer con esmero aquello que Dios puso en tus manos. Sé bueno con Potifar, sé bueno en la cárcel, sé bueno entregando cuentas con todo. Y cuando Dios diga ya está listo, te saca a las grandes ligas, a tu verdadero llamado. Póngase de pie, por favor. Y puede venir para acá si así lo desea. Entonces vamos a orar diferente y a ver la vida diferente. Vamos a dejar de pensar que Dios se equivoca. Dios no se equivoca. Dígale, Señor, gracias por donde me pusiste. Gracias por lo muy poco que administro. Gracias, Señor, porque sé que tú me observas. Gracias por las monedas, gracias por solo esa pieza de pollo, gracias por los camiones, gracias porque solo tengo para ventilador y no clima. Gracias, Señor, por esa paga que es poca en este momento, porque todo forma parte de tu aula. Y tú me observas, Señor. Ayúdame a dar buenas cuentas. Ayúdame, Señor, a ser un buen siervo, una buena empleada. Ayúdame, Señor, a dejar de quejarme como José, a querer salir por mis medios del lugar y a concentrarme en lo que tú me pusiste a hacer en este tiempo. Y si solamente cuido reos en una cárcel, gloria a Dios. Pero lo voy a hacer bien. Tú no te equivocas. Ahí levante sus manos al Dios que les esfuerza, al Dios que les esfuerza, al Dios que renueva sus fuerzas, al Dios que no te ha olvidado. Padre, te pedimos, muchos de aquí están dormidos. Padre, te pedimos perdón porque hemos estado dormidos y no hemos cuidado, Señor, y abierto los ojos a esta etapa. Padre, arranca ese velo de carne y pon en nuestras manos, Señor, en tensa el arco de bronce y pon el fuego en nuestro espíritu. Y ayúdanos a hacerlo bien, con excelencia, porque queremos salir de este lugar. Gracias te doy en el nombre de Jesús.